semana. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, diga conmigo, erais, ¿verdad? Erais, éramos, diga conmigo, éramos. Entonces, esclavo del pecado, esclavo del pecado, éramos. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, habéis obedecido de corazón. O sea, habéis metido todo, ¿verdad? En esa, dice, doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, no esclavos del pecado, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, es decir, del reino de Dios. Entonces al principio dice, aunque erais esclavos del pecado, abajo dice, libertados del pecado. Yo creo que hay algunos conceptos que no terminamos de manejarlos bien. Y lo que Dios me llamaba la atención, mi pueblo no termina de darse cuenta que yo los he liberado del pecado. Y tú dices, si me ha liberado del pecado, ¿por qué sigo pecando? Pero en la nueva naturaleza, cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús y uno ha nacido de nuevo y uno le ha entregado su vida, dice la palabra de Dios que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y nos ha llevado a otra situación en la que somos libres del pecado. No quiere decir que no voy a pecar. Dice que la esclavitud del pecado ya no está conmigo. Ahora tengo una capacidad para moverme que antes no tenía. Ahora puedo tomar decisiones que antes no podía tomar. Ahora tengo una fuerza en mí, hay algo en mi interior que me ayuda a poder decir no cuando quiero decir no. Si tengo que decir no, puedo hacerlo. Romanos 6:22, un poquito más adelante, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, diga conmigo, yo he sido libertado del pecado. Hay convicciones que no tenemos. Uno de los problemas que manejamos, o mejor dicho, que no sabemos manejar, es el que el Señor nos ha hecho libres del pecado. Entonces, muchas veces pensamos que seguimos siendo lo mismo, solo que ahora tratando de ser buenos. No se trata de ser bueno, se trata de que el Señor ha dicho que tú has sido libre del pecado. La esclavitud del pecado no está contigo. Tu situación anterior es distinta a la situación de ahora. Antes erais esclavos del pecado, ahora sois libertados del pecado. Ahora habéis sido libertados del pecado, vuelve a repetir en el versículo 22. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto, vuestro fruto, la santificación. Al apartarme del pecado, lo que empieza a desarrollarme en mí es la santidad. Santidad, alguien que apartándose del pecado se consagra para Dios, y entonces mi forma de sentir, mis sentimientos, mis emociones, mi forma de pensar están sufriendo una transformación que la debo ayudar para que siga adelante. No me quedo ahí, sino sigo adelante, sigo perfeccionándome, madurando, creciendo en eso. La santificación no es absoluta, inmediata, es progresiva. Voy creciendo en esa santificación. Y luego dice, y como fin la vida eterna. Entonces la vida eterna ya la tengo, es garantía. Pero hasta que llego a ese punto de entrar y disfrutar de la vida eterna, el Señor me dice, ya no eres esclavo del pecado. Dile que está a tu lado, no eres esclavo del pecado. No eres esclavo del pecado, ahora estás en un proceso de santificación. Pero si te quedas parado, no hay proceso. Si no luchas, no hay proceso. Si no te pones el cinturón y te sujetas los pantalones y te pones en marcha, no hay proceso. Tu santificación se ha quedado parada. Entonces no estás cumpliendo lo que se estaba esperando. Entonces sigue dando la impresión de que eres esclavo del pecado. Pero ¿cómo vas a ser esclavo del pecado si el Señor te libertó del pecado? Dice que antes lo eras, ahora ya no. Uno de los primeros sitios donde tiene que haber un cambio es aquí. Porque muchos dicen, no puedo superarlo. Ellos mismos, en su fe negativa, mantienen su estado. No, Señor, es que eso no funciona así. El otro pensamiento que me trajo el Señor tiene que ver con la naturaleza divina.
El primero era la esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado, eso es del pasado. Pero la naturaleza divina es el presente. Mire, en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escuche, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, al trato, a la relación con Él, a ese tiempo espiritual en el que el Señor nos ha metido, ahora relacionando que antes no lo teníamos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de verdad, a la vida espiritual, a la vida con Dios y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, no por otra cosa, porque nadie nos podía dar eso, solamente Él nos lo podía dar y nos lo ha dado por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesús, ¿verdad? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, antes, y aquí está, dice, antes no teníamos esas cosas que nos han sido dadas. Ese dice, la vida y la piedad, ese trabajo en esa área, no la teníamos. Vivíamos en el pecado, esclavos del pecado, ningún contacto con Dios. Pero el día que nos encontramos con Él y empezamos a tener una relación con Él, muchas cosas cambian. Y una de ellas es el propio concepto que Dios quiere que tengas de ti mismo. Eres libre del pecado, no eres esclavo del pecado. Vas a tener que luchar con el pecado, pero ya no eres esclavo del pecado. Hay algo en ti que refuerza tu posición, y entonces tu voluntad tiene la libertad de no solamente decidir mentalmente, sino de actuar en aquello que sabes que está bien. Y es el proceso de la santificación. Y entonces dice, bueno, pues Dios te ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces la naturaleza divina nos queda al alcance, porque el Señor nos ha empezado a revelar cosas que son promesas, que si nos metemos en ellas y agarramos eso y entramos en ello, lo creemos primero, pero lo vivimos después, cuando entramos en eso, nuestra situación es diferente. Nuestra situación ahora tiene que ver algo con lo divino. Por eso es ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo llego ahí? ¿Qué situación, qué se esperaba o qué pasó? Dice a continuación, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, parte de mi voluntad es correr, huir, apartarme, separarme. Ahí entra mi voluntad, ahí es donde yo puedo decidir. Dios dice, tú no eres esclavo del pecado, tú puedes decidir. Señor, pues yo decido no pecar. Pues el Señor te dice, corre. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar se le ofreció? Corrió. ¿Por qué? Porque no quería pecar contra Dios. Lo tenía bien claro. Él sabía que su situación, su relación con Dios estaba por encima, era prioritario ante cualquier otra cosa. Y entonces él corre. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Pero claro, si tú no corres y no huyes de la corrupción, sino que convives con ella, y encima tu relación con el Señor, tus conceptos no están claros, escucha, terminas viviendo en un sub y baja. Hoy me arrepiento, hoy me siento dolido, hoy siento que le falla al Señor, pero mañana no lo siento tanto, entonces vuelvo a caer otra vez. Con todo esto yo llegué a una conclusión, porque vuelvo a repetir entonces las dos cosas que el Señor me mostraba, la esclavitud del pecado y la naturaleza divina. Esclavitud del pecado antes, diga conmigo, antes. Antes. Son conceptos que yo tengo que aceptar antes. Ahora participo de la naturaleza divina. Mire, déjeme leerle este otro texto antes de pasar al siguiente punto. Dice Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en la situación de vivir según lo que me apetece, la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, toda práctica de seguir lo que la carne, mis deseos me llevan, no tiene otro fin, sino dice aquí,
la muerte. Pero ahora, diga ahora. Dice, ahora estamos libres de la ley. Ya no tengo ese juicio sobre mí, porque yo corro a la cruz, pido perdón al Señor por mis pecados y entonces entro de nuevo en una libertad, ¿verdad? El pecado me hace esclavo, me hace sufrir, me siento esa conciencia, esa convicción de que estoy mal, me hace sentir mal, pero cuando le pido perdón, entonces soy libre, me siento, eso es lo que se llama la gracia. Por gracia sois salvos, ¿verdad? No porque puedas hacer algo, sino porque Dios te lo ofrece. ¿Y dónde está? En la cruz. Pero dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, muertos a la ley, muertos a la esclavitud, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora vivo con otras normas, otra forma de vivir. Es por el Espíritu. El Espíritu Santo está conmigo, me ayuda. Y por eso decía, yo llegaba entonces a la siguiente conclusión. Somos una generación. He estado leyendo mucho, como les dije hace un par de domingos, acerca de las generaciones. La X, la Y, la Z, los millennials y todo eso. Pero somos una generación en términos generales que no valoramos el trabajo, no valoramos el esfuerzo. ¿Sabe lo que valoramos? La comodidad. Eso es lo que valoramos. No estamos tan dispuestos a luchar y esforzarnos, estamos más dispuestos a ver cómo sin luchar puedo vivir cómodamente en la vida. Y eso es una forma de pensar que se lleva a todos los órdenes, a todos los niveles. Por eso yo me oigo ahora. Gracias. Entonces, somos una generación, entiendo yo, que no valoramos el esfuerzo, sino valoramos la comodidad. Y eso nos lleva, esa forma de entender la vida, a un carácter débil. Estaba leyendo sobre los millennials, ¿verdad? Los que han nacido en últimos años del siglo pasado, primeros años de este siglo. Son una generación que han crecido sin problemas graves. Me refiero al mundo occidental, lógicamente. ¿Verdad? Sin problemas graves, no han tenido grandes luchas, lo tienen todos accesorios. Van a la nevera, cogen lo que quieren. ¿Verdad? En una situación hay cómoda, tenemos paro, tenemos el ayuntamiento te ayuda a pagar el alquiler, pagar la luz, hay ayudas para todo lo que se llaman las ayudas sociales y todo esto que esta generación, esta sociedad actual presume de avance, de progreso, basa todo en la comodidad. No es que esté mal, lo que pasa es que eso arresta. Entonces, somos una generación, entiendo yo, que no valoramos el esfuerzo, sino valoramos la comodidad. Y eso nos lleva, esa forma de entender la vida, a un carácter débil. Estaba leyendo sobre los millennials, ¿verdad? Los que han nacido en últimos años del siglo pasado, primeros años de este siglo. Son una generación que han crecido sin problemas graves. Me refiero al mundo occidental, lógicamente. ¿Verdad? Sin problemas graves, no han tenido grandes luchas, lo tienen todos accesorios. Van a la nevera, cogen lo que quieren. ¿Verdad? En una situación hay cómoda, tenemos paro, tenemos el ayuntamiento te ayuda a pagar el alquiler, pagar la luz, hay ayudas para todo lo que se llaman las ayudas sociales y todo esto que esta generación, esta sociedad actual presume de avance, de progreso, basa todo en la comodidad. No es que esté mal, lo que pasa es que eso ha restado esfuerzo. Y eso ha creado una mentalidad de comodidad que es una mentalidad de débil carácter. Por eso hoy en día encontramos muchos cristianos y creyentes de doble ánimo. Que hoy está aquí y mañana está aquí. Y que pasado está aquí y al otro está aquí. Y es que no toma
toro por los cuernos, no toma decisiones radicales, no se empeña en algo, no se dispone de verdad para conseguir algo y a costa de lo que sea. ¿Recuerdan el de la perla y el tesoro? Los dos hicieron una cosa en común. Vendieron todo lo que tenía. Este es el secreto de esos versículos. Hoy en día nadie quiere vender todo lo que tiene. Nadie quiere empeñar todo lo que tiene. Nadie quiere sacrificar todo lo que tiene. Nadie quiere dejar todo lo que tiene. Y no hablo de cosas materiales. Entonces, como no lo haces todo, no puedes alcanzar ni el tesoro ni la perla. Entonces vivimos cristianismos mediocres, a medias, más de oídas que de hechos. Damos prioridad al placer, a pesar de las consecuencias. Por eso hoy en día, 6 tíos u 8 que agarran a una menor y abusan de ella, que es incomprensible para una mente normal, por eso caen en eso. Porque no piensan. Como muchas de estas tragedias que tantas mujeres están sufriendo en este año, bueno, o más de 1000 en las que va desde el momento que se empezó a contar las mujeres asesinadas por su marido o por su pareja, son cosas que no se piensan. Voy a lo rápido y no pienso en la consecuencia. Muchos cristianos viven su vida a lo rápido y no piensan en la eternidad. No piensan en la eternidad. Como muchos jóvenes tienen relaciones sexuales por pasarlo bien, por qué gustito, y no piensan en las consecuencias. O muchos matrimonios que se rompen porque no nos comprendemos y dejamos abandonados a 2 o 3 chiquillos que a ver cómo les va el futuro sin tener una familia, unos padres en orden. Nos domina lo cómodo, lo fácil, ¿verdad? Y le voy a decir otra cosa. También creo que los cristianos, que son consecuencias que me vienen de pensar en esto, hay cristianos que abusan de la gracia de Dios. Porque creyendo que no pueden superar el pecado, se acostumbran a caer en pecado, pero luego piden perdón. Y como Dios me perdona, eso es abusar de la gracia. Usted no vive bajo la gracia, usted vive en el pecado. Porque usted peca todos los días. Y me refiero al pecado que te domina, ese pecado que no terminas de vencer, esa lucha que muchos, me doy cuenta, mantienen en su vida. Y ya no hablo de temas de carácter, que estamos luchando con que si soy irascible, que si esto. No. Estoy hablando de pecados de hecho. 3 cosas que el Señor traía en mi corazón. Porque, escúcheme, la victoria es mía. Diga conmigo, la victoria es mía. Yo tengo la victoria. Escúcheme, nosotros tenemos la victoria. Dios no nos hizo cristianos para vivir sumidos en una frustración de que no alcanzo lo que Él me ha prometido. No. Él me ha dado las promesas para que las alcance. Él me ha dado las promesas para que, confiando en ellas, yo me lance animado a la pelea. Y me dio 3 cosas. Número 1, tomemos una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Todos hemos tenido que tomar decisiones. Y hay decisiones que no las podemos dejar para más adelante. Mire, hay un pasaje muy conocido, ¿verdad? En el libro de los Hechos, el carcelero de Filipos, donde dice, Hechos 16:31, dice, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero todo empieza por cree. Y el cree ahí es, métete de lleno, identifícate, honra, cumple. O sea, invierte. El cree ahí es, vende todo lo que tienes. Ese es el cree. Cree.
Una palabra tan sencilla, pero es que no, es sencilla, pero esconde un montón de cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. El creer significa implicarse, y el implicarse significa vender todo. O sea, hemos cantado, Él es mi rey, pero ¿Él rey de qué? ¿Rey de qué? ¿De qué parte de tu vida Dios es rey? El rey hace y deshace y no pide cuentas a nadie. Pero ese tipo de rey no queremos. Porque esta sociedad nos ha dicho que los reyes somos nosotros. Y que nosotros gobernamos y somos autosuficientes y solos podemos. Que lo mismo importante soy yo. Y esto se nos ha quedado grabado, lo llevamos en el tuétano. En lo más íntimo lo llevamos. Entonces, cuando venimos a Cristo, uno tiene que entender que o dejo a Dios ser rey o aquí no pasa prácticamente nada. Da igual cuántas veces vengas a la iglesia, te des golpes de pecho, compres Biblias de todos los colores y de todas las versiones que hay. Eso da igual. Al final, el rey de tu corazón, ¿quién es? ¿Quién gobierna tu vida? Ahí es donde el Señor dice, vende todo y compra. Vende todo y compra. Toma una decisión. El resultado, la salvación. El resultado es que vas a vivir en santidad y vas a tener vida eterna, como decíamos en los versículos anteriores. Ese es el resultado. Vale la pena. No sé quién nos ha enseñado que el mundo con Cristo es un mundo sin problemas y tal. No, Dios nunca dijo eso. Lo que Él dijo es que estarían los problemas contigo. Pero problemas va a haber. Entonces, en la búsqueda del cristianismo sin problemas, que es otra confusión doctrinal que también existe, eso no existe, eso no hay. Y el impacto de eso es que vas a ser salvo tú y tu casa. A mí me encanta este texto, ¿no? Antes decíamos en Romanos 6:17, al principio, dice, habéis obedecido de corazón. De corazón. Eso es creer. Habéis obedecido, no habéis creído, habéis obedecido de corazón. En otras palabras, os habéis implicado total y absolutamente. Número uno, tenemos que tomar decisiones. Ahora, puedes tomar la decisión de seguir igual. Claro, muchos la toman. Lo que yo te invito es a que cambie. Que hagas algo para que cambie la situación, ¿no? Número 2 es perseverancia, persevera. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, es la situación en la que estamos, por haberse multiplicado la maldad que nos rodea, nos persigue, hasta en los colegios. Dice, el amor de muchos ¿quiénes? De los cristianos. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Yo tengo consejería con muchos de ustedes, sino con todos. Me doy cuenta de la intensidad. Me doy cuenta de todo lo que ustedes han vendido para comprar. Me doy cuenta también, como dice aquí, de cómo está el amor frío. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar. Pero ¿por qué poner esa palabra? Poner el que llegue. No, es perseverar porque el camino no va a ser en absoluto fácil. El diablo te lo va a poner complicado. Pero no solamente el diablo, el mundo mismo que te rodea ya es complicado. Somos complicados, hasta los propios cristianos. Dile que está a tu lado, qué complicado eres. La convivencia entre los cristianos también es complicada. Imagínese. Entonces, ¿qué dice el Señor? Persevere. ¿Persevere qué? Persevere en eso que has creído, que estás obedeciendo. Perseveres en la santificación. Perseveres en estar apartado, huyendo constantemente del pecado para mantenerte donde sabes que es tierra santa. Perseverar es mantenerse a un lado. Y a pesar de la presión y a pesar de los empujones, tú te quedas ahí porque sabes que ese es el sitio. En ese sitio hay premio. En ese sitio hay premio.
Y la tercera y última. Primera era toma una decisión. Número 2, persevera. Entonces primero tomo la decisión y ahora empiezo a caminar. En el caminar persevero. Mis amigos, mis padres, mis tíos, mis primos, todo el mundo me va a decir muchas cosas, pero yo sé lo que está bien. Yo persevero. Sé que Dios está conmigo, la naturaleza divina está conmigo, sus promesas están conmigo. Yo me mantengo. Pero número 3, y esto es fundamental, y estamos trabajando en ello. Construye una intimidad con Dios. Construye una intimidad con Dios. Es, en otras palabras, intima con Dios, porque el sentido de equipo es que tenemos que formar equipo con Dios. Y cuanto más intensidad haya en esa comunión, en esa intimidad con Dios, más fuertes estaremos. Hay un ejemplo que ponemos con los niños a veces para explicarles acerca de la debilidad del hombre y la fortaleza de Dios. Alguna vez lo he comentado. Usted coge un palillo de dientes, de madera, y dice, yo soy este palillo de dientes. ¿Será fácil o difícil partirlo? Fácil, hace así, ¡pam! Y lo parte. ¿Cómo puedo ser más fuerte? Sencillo. Cógete un clavo grande. Es Cristo. Pégale el palillo y átalo con una cuerdita. Vete a partir el palillo ahora. Venga, listo, parte el palillo. No se puede, porque tendrías que doblar el clavo. No puedes doblar el clavo. Esa es mi vida con Cristo. Nadie me puede vencer porque Cristo está conmigo. Esa intimidad con el Señor. Escúchame, que si no la hay, que si no la trabajo, mi relación con Él, ya no Él conmigo, porque Él lo tiene claro, pero yo que no lo tengo claro, mi relación con Él es una relación de sospecha, de a veces de incredulidad, de pensar que Dios no me ama. Ese tipo de cosas suceden cuando mi relación con Él es pobre. Pero Dios quiere que sea íntima. Cuanto más lo conoces, más descubres de Él, más lo amas, más lo quieres. Hay confianza, hay respeto y hay servicio.